El golpe de septiembre de 1955 abre un periodo de inestabilidad política y económica. La proscripción del peronismo da lugar a gobiernos civiles débiles que son derrocados por golpes militares. Los reclamos sociales y la violencia política se acentúan. Grupos de jóvenes deciden tomar las armas en nombre de la revolución. El regreso de Perón al país y su elección como presidente en 1973 no solucionan las cosas. Un año después, su muerte deriva en una profunda crisis, antesala del golpe de 1976. El régimen militar recurre al terrorismo de Estado y a la represión masiva como pretendidas soluciones, sumiendo al país en la peor crisis de su historia. La República condicionada. El 23 de septiembre de 1955, Eduardo Lonardi asume como presidente de la Revolución Libertadora, bajo el lema «Ni vencedores ni vencidos». Pero su propuesta fracasa. En noviembre, lo reemplaza el general Pedro Eugenio Aramburu y adopta una posición más dura. Intervienen los sindicatos y la Confederación General del Trabajo, disuelve el Partido Peronista y ordena destruir todos los símbolos del peronismo que habían sido incorporados al aparato del Estado. También se anula la Constitución de 1949. En 1958 se realizan nuevamente elecciones. Arturo Frondizi, candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente, obtiene el triunfo gracias al apoyo que recibe de Perón desde el exilio. Frondizi impulsa un plan desarrollista orientado a promover la industria pesada. Pero su gobierno está muy condicionado por el poder militar. En poco más de 4 años, sufre 26 azonadas y 6 intentos de golpe de Estado. Finalmente, en marzo de 1962, es derrocado. Asume en su lugar el presidente provisional del Senado, José María Guido. Se produce una fuerte disputa entre dos facciones militares, los azules o legalistas y los colorados, más claramente antiperonistas. Las acciones incluyen enfrentamientos armados. En 1963 se realizan nuevas elecciones. Con el peronismo proscripto, se impone el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Illia. Su gobierno intenta una apertura política, pero debe enfrentar una feroz oposición. En junio de 1966, es derrocado por el general Juan Carlos Onganía. El nuevo dictador interviene en las universidades, quitándoles la autonomía y el cogobierno. Docentes y alumnos intentan resistir a la medida, pero son reprimidos. En mayo de 1969, se produce un levantamiento popular en la provincia de Córdoba. Trabajadores y estudiantes salen a las calles a protestar contra el gobierno. Al calor del clima político que se vive en el mundo, surgen movimientos juveniles guerrilleros. En mayo de 1970, la agrupación Montoneros, de orientación peronista, secuestra y asesina al general Pedro Aramburu. En junio, Onganía renuncia y ocupa su lugar el general Roberto Livingston. Pero las protestas y la violencia no ceden. En marzo de 1971, asume el general Alejandro Agustín Lanusse, que levanta la veda política y permite la participación del peronismo. Eso no detiene a los grupos guerrilleros, que continúan con su accionar, que incluye atentados terroristas y asesinatos a políticos, empresarios y militares. En marzo de 1973 se realizan las elecciones. El peronista Héctor Cámpora es elegido presidente. En junio de ese año, Perón regresa al país. Durante el acto de recibimiento, agrupaciones peronistas de distintas vertientes se enfrentan entre sí. Luego de 49 días, Cámpora renuncia.
el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, convoca a elecciones. Juan Domingo Perón se presenta como candidato, acompañado por su nueva esposa, María Estela Martínez de Perón. Al asumir su tercer mandato, Perón intenta un acuerdo político y un pacto social, pero los grupos armados no detienen su accionar y Montoneros se enfrenta a Perón. Desde el Estado se forma un grupo terrorista parapolicial que asesina a guerrilleros, pero también a intelectuales, artistas, políticos y sindicalistas. Se lo conoce como la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. El 1 de julio de 1974, muere Juan Domingo Perón. Lo reemplaza María Estela Martínez de Perón. En medio del caos político y la violencia reinante, el 24 de marzo de 1976 se produce un nuevo golpe militar. El general Jorge Rafael Videla asume la presidencia. La nueva dictadura se caracteriza por el uso planificado y sistemático del terrorismo de Estado y la constante violación de los derechos humanos. Con la excusa de eliminar a los subversivos, los militares hacen desaparecer, torturan y asesinan a miles de personas. En materia económica, se fomenta una fuerte desindustrialización en beneficio de la especulación financiera. En 1981, Videla deja el poder. El nuevo presidente, el general Roberto Viola, intenta una tenue apertura política. Sin embargo, el ala más dura del poder militar lo derroca. En diciembre de ese mismo año, el general Leopoldo Fortunato Galtieri asume la presidencia. El descontento popular crece. El 30 de marzo de 1982 se produce una multitudinaria marcha en contra de la dictadura. 3 días más tarde, Galtieri anuncia la toma de las Islas Malvinas. Se viven días de euforia entre la población, que aprueba mayoritariamente la medida. La Argentina se embarca en una guerra contra Inglaterra. La derrota deja 649 soldados muertos y precipita la caída de la dictadura. El general Reinaldo Viñone ocupa la presidencia y convoca a elecciones.